¿Alguna vez te has preguntado si el pensamiento es un don o una trampa? ¿Y si aquello que más valoramos en nuestra especie, la conciencia, fuera, en realidad, lo que nos condena? ¿Hasta qué punto soportamos saber demasiado sin volvernos locos por dentro? El ser humano es el animal que piensa, pero ¿y si pensar fuera su error más fatal? Esa duda atormenta las madrugadas más silenciosas, cuando el mundo duerme y solo queda el eco de nuestras ideas. Es en ese momento donde quiero llevarte a un lugar oscuro y honesto, donde la filosofía no consuela, sino revela, un espacio entre la cordura y el delirio, entre lo que podemos soportar y lo que preferimos ignorar. En este video vas a conocer una teoría perturbadora, una metáfora trágica sobre la conciencia humana, nacida de la mente sombría de Peter Wessel Zapffe, un filósofo noruego que escribió quizá el ensayo más devastador de la historia de la filosofía, El último Mesías. ¿Y si te dijera que la conciencia es como los cuernos de un alce extinto? Majestuosa, poderosa, pero demasiado pesada para cargar. Ella crece, hasta aplastar al propio ser que la sostiene. Sí, vamos a hablar del alce existencial, pero en realidad estamos hablando de mí, de ti, de todos nosotros, intentando sobrevivir con una mente que sabe demasiado, siente demasiado y nunca está en paz. Si alguna vez sentiste esa angustia sin nombre, ese dolor sin herida, tal vez esta teoría explique lo que nadie nunca logró poner en palabras, o tal vez solo profundice aún más el abismo que ya cargas dentro del pecho. Pero si tienes el coraje de continuar, te prometo, este video quizá no traiga respuestas, pero te va a entregar algo aún más raro, conciencia de lo que realmente eres. Respira profundo. Vamos a empezar. Existe un instante que solo los más atentos han vivido, un momento en el que el mundo parece suspendido en el aire y todo, absolutamente todo, revela su fragilidad. Puede pasar en una noche de insomnio, mirando el techo sin saber por qué, o en medio de una conversación banal, cuando de pronto te invade una sensación extraña, como si la vida estuviera demasiado lejos para ser tocada. Es en ese lugar secreto e inquietante donde habita lo que Peter Wessel Zapffe llamó la maldición de la conciencia. Zapffe no era solo un pensador, era un escalador de montañas y de abismos interiores, y fue de uno de esos abismos que extrajo su visión más oscura, la de que la conciencia humana, aquello que nos hace únicos, es una anomalía, un error de fabricación de la naturaleza. Él nos compara con un alce gigante, el llamado Irish Elk, que, después de millones de años de evolución, desarrolló cuernos tan inmensos que ya no podía moverse con agilidad. Lo que fue creado para impresionar, atraer y vencer, terminó condenándolo a la extinción. Demasiado pesado para huir, demasiado frágil para sobrevivir. La naturaleza, sin saber, creó un callejón sin salida. Y ahora piensa, ¿no es así también con nuestra mente? Evolucionamos hasta volvernos conscientes, pero al ganar esta capacidad de observar, cuestionar, imaginar, nos volvimos peligrosamente conscientes de todo, del dolor, de la pérdida, de la muerte, del vacío. La conciencia para Zapffe es una especie de cuerno existencial que crece hasta romper el cuello del alma. Nos armamos demasiado con ideas, con moralidad, con lenguaje, con futuro, pero al mismo tiempo perdimos el sosiego del instinto. El animal vive, el humano pondera, y quien pondera demasiado, duda, sufre, porque ver la realidad desnuda es como mirar el sol con los ojos abiertos. Tarde o temprano, quema. Por eso, Zapffe no cree que estemos preparados para lo que somos. Él dice que nacimos con un problema que no sabemos resolver, y que por eso, desde que nos volvimos conscientes, vivimos como una especie en negación. La metáfora del alce no es solo biológica, es poética. Habla de mí y de ti, tropezando todos los días con los excesos de nuestro pensamiento, con el peso de saber que todo lo que hacemos, amar, trabajar, planear, está suspendido sobre el abismo de la muerte. Sí, esto puede sonar dramático, pero ¿y si solo fuera verdadero? ¿Quién no ha sentido el cansancio de estar demasiado despierto dentro de sí mismo? ¿Quién no ha querido, aunque sea por un segundo, no pensar? Por eso este primer capítulo no es solo sobre filosofía, es un espejo. Y si estás aquí, todavía viendo esto, tal vez algo dentro de ti también esté susurrando. Pensar demasiado me está aplastando, pero tranquilo, no estás solo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces,
¿Algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina una criatura tan bella como trágica, un coloso de la naturaleza que caminaba por los vastos bosques de Eurasia, imponente, sereno, magnífico. El alce irlandés, también conocido como el ciervo gigante, era una escultura viva de poder y elegancia, 2 metros de altura, 3 metros de largo, y astas que se extendían como ramas de un árbol cósmico, hasta 3,5 metros de envergadura. Pero detrás de esa imponencia se escondía un error fatal. Sus astas, obras maestras de la selección natural, dejaron de ser herramientas de supervivencia para convertirse en condenas ambulantes, tan pesadas, tan grandes, que ya no le permitían huir de los cazadores, esconderse en los bosques, ni siquiera alcanzar comida suficiente para sostener su propia estructura. Las astas, antes símbolo de dominio, se volvieron una sentencia, y así el alce fue desapareciendo. Es aquí donde Sapfe, con su mente afilada y cruelmente lúcida, hace la analogía más incómoda de su filosofía. Nosotros somos el alce, pero nuestros cuernos no son de hueso, están hechos de conciencia. Sí, eso que más celebramos, nuestra capacidad de pensar, reflexionar, crear y planear, es lo que, lentamente, nos hace sucumbir. El alce no se dio cuenta de que sus astas lo estaban matando, y tal vez nosotros tampoco estamos percibiendo que pensar demasiado nos está hundiendo. Cargamos ideas tan pesadas que a veces olvidamos cómo se vive. Sufrimos por futuros que aún no han ocurrido. Rumiamos pasados que no podemos cambiar. Nos aferramos a significados como si fueran muletas, mientras la existencia grita que tal vez no hay ninguno. Sapfe ve al ser humano como una especie que, en vez de adaptarse al mundo, empezó a ver el mundo como un problema insoluble. Creamos a Dios, el tiempo, la ética, la política, el arte, como formas de soportar ese peso. Pero en el fondo, esas creaciones son como los cuernos del alce, grandes, hermosos, pero ineficaces ante la realidad cruda de la existencia. Y lo más irónico es que, a diferencia del alce, nosotros somos conscientes de nuestro dilema. Sabemos que somos frágiles, finitos, mortales, y aún así seguimos construyendo catedrales de sentido sobre pantanos de incertidumbre. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás cansado de ti mismo? No de la vida, sino de cargar esta mente que nunca calla. De eso está hablando Sapfe, de un tipo de agotamiento que no es físico ni emocional, es ontológico, un cansancio de ser. Pero el alce no tenía elección, no podía cortar sus astas, ni elegir dejar de existir. Nosotros, según Sapfe, encontramos maneras de limar nuestra conciencia. Nos protegemos con ilusiones, distracciones y pequeños rituales que nos permiten continuar. ¿Pero a qué costo? Porque a diferencia del alce, sabemos que nos estamos engañando. Y ese saber, esa chispa amarga de lucidez, sigue ahí, al fondo, latiendo como una herida que nunca cierra. Tal vez por eso la imagen del alce es tan poderosa, porque nos revela que el fracaso no siempre viene de la debilidad, a veces viene del exceso, y que quizá, como especie, somos demasiado fuertes por dentro para seguir siendo humanos. El alce murió por no saber dejar de crecer, y nosotros, tal vez estamos creciendo tanto por dentro, que pronto ya no habrá espacio para vivir allá afuera. ¿Te has dado cuenta de cómo evitamos ciertos silencios? ¿Cómo, sin notarlo, llenamos el día con voces, ruidos, compromisos, todo para no escuchar ese susurro que viene desde adentro? Sapfe lo sabía, y quizá tú también lo sepas. Aunque nunca hayas puesto en palabras, la conciencia humana es tan insoportable que tenemos que inventar mecanismos para sobrevivir a ella. No vivimos de verdades, vivimos de distracciones, de ilusiones bien ensayadas,
memorizadas y transmitidas de generación en generación como si fueran mapas confiables para cruzar un territorio que, en realidad, nadie entiende. Y lo más curioso es que aprendimos a usar esas ilusiones no por cobardía, sino por necesidad. Zapfe identificó 4 formas principales de defensa, 4 muros psíquicos que levantamos para impedir que la conciencia nos devore por dentro: aislamiento, anclaje, distracción y sublimación. El aislamiento es el más común. Es cuando evitamos ciertos pensamientos como si fueran virus. No pienses en eso ahora. Déjalo así. Todo va a estar bien. Nos decimos eso como quien cierra las cortinas frente a un incendio. Sabemos que algo se está quemando allá afuera, pero fingimos que si no miramos, tal vez no arda. El anclaje es más elaborado. Es cuando nos aferramos a sistemas y estructuras: Dios, la patria, la familia, el trabajo, el futuro. Creamos propósitos, tradiciones, dogmas, como quien clava estacas en el suelo en medio de una tormenta, creyendo que eso va a impedir que el viento nos arrastre. Pero ¿y si todo eso fuera una ficción? ¿Una historia que contamos para calmar a nuestras criaturas interiores? La distracción, por su parte, es casi inevitable hoy. Siempre estamos ocupados, conectados, produciendo, consumiendo, corriendo. ¿Pero corriendo de qué? ¿De la propia mente? Es como si saltáramos de actividad en actividad para no enfrentar el vacío entre ellas, como si el silencio fuera una amenaza y el aburrimiento un presagio. Y por último, la sublimación, quizá la más noble pero también la más peligrosa, es cuando transformamos la desesperación en arte, en filosofía, en belleza. Escribimos libros, componemos música, pintamos cuadros, y por un instante logramos darle forma al caos. Pero aún así, es un intento de domesticar lo indomable, una manera elegante de negar lo absurdo. Zapfe veía todo eso no como cura, sino como paliativo, como amputar el alma poco a poco para no sentir el dolor de estar entero. La mayoría de las personas aprende a salvarse limitando artificialmente el contenido de la conciencia, escribió, y quizá esa sea la sentencia más dolorosa de la filosofía moderna. No morimos porque sabemos poco, estamos muriendo porque sabemos demasiado. ¿Ya pensaste cuántas veces te mentiste solo para poder seguir adelante? ¿Cuántas veces creíste en algo no porque fuera verdad, sino porque era cómodo? Vivimos rodeados de pequeños mitos. Todo tiene un motivo. El amor vence al final. Solo es cuestión de creer. Pero la realidad, desnuda, nos observa en silencio. Y a veces, su silencio dice más que todas nuestras palabras. Tal vez la gran tragedia humana no sea la muerte, ni el sufrimiento, sino el hecho de tener que fingir que todo esto tiene sentido. Y peor, el hecho de saber que estamos fingiendo, pero aún así, seguimos. Tal vez porque en el fondo, la ilusión también es una forma de amor. Amor por la vida, aunque duela. Amor por la esperanza, aunque sepamos que miente. Y en ese paradoxo, seguimos equilibrándonos entre saber y negar, entre la lucidez y la protección. Como quien baila sobre un puente a punto de colapsar, pero no deja de bailar, porque de alguna forma todavía prefiere la música al silencio. ¿Y si, en vez de huir de la oscuridad, la miráramos a los ojos? Esa pregunta es tan simple como devastadora, porque exige una valentía que pocos se atreven a explorar, el valor de no querer ser salvado, de no buscar más explicaciones reconfortantes, ni finales felices, solo estar en el caos, en el vacío, en el silencio. Sin adornos, sin distracciones, sin muletas. Zapfe creía que si miráramos demasiado profundo la verdad de la existencia, seríamos consumidos por ella. Y quizá tenía razón. Pero, ¿y si la tragedia no está en mirar, sino en el miedo a mirar? El último suspiro de su ensayo, El último Mesías, es una imagen imposible de olvidar. Un ser humano, lúcido, consciente, doblado bajo el peso de la existencia, dejando caer la cabeza bajo sus propios cuernos mentales y eligiendo, en un acto final de compasión, no perpetuar más el sufrimiento de la conciencia, una renuncia silenciosa, no por cobardía, sino por compasión existencial. Ese es el fin, según Zapfe. Pero, ¿lo es de verdad? Porque hay otra posibilidad, una que él mismo sugiere, casi con ironía, como quien duda, pero aún así se atreve a soñar. ¿Y si, en vez de la extinción, pudiéramos aprender a soportar el peso? No negarlo, no maquillarlo, sino cargarlo. Como quien aprende a bailar con las cadenas, a respirar dentro del abismo. Quizá el secreto no sea vencer la conciencia, sino reconciliarse con ella. No buscar un sentido absoluto, sino aceptar el misterio. No desear redención,
sino caminar con dignidad, incluso en la oscuridad. ¿Es posible vivir sin sentido? ¿Es posible amar sin promesa? ¿Es posible continuar, aún sabiendo que nada garantiza un final? Esas preguntas no tienen respuesta, pero quizá el milagro esté justo ahí, en continuar, aún así. Mira al propio Zapfe. Él escalaba montañas, creaba ideas bellas y sombrías, escribía ensayos que rasgaban el alma, pero aún así, escribía. No se entregó al silencio, lo convirtió en palabras. Eso, por sí mismo, ya es un gesto de redención. Quizá entonces la salida no esté en negar lo inaceptable, sino en abrazarlo con ternura. Aceptar que vivir con lucidez es caminar sobre un hilo delgado, entre el dolor de saber demasiado y la belleza de continuar aún así. Tal vez nunca seremos ligeros, tal vez siempre cargaremos esos cuernos invisibles, como el alce que murió pensando, pero si no podemos dejarlos, al menos podamos bailar con ellos al viento, porque a veces sobrevivir es eso, no liberarse del peso, sino convertirlo en parte de la danza. Al final, quizá todo lo que hicimos aquí juntos fue caminar alrededor de una sola pregunta: ¿cómo soportar ser humano? No hay respuesta lista, pero hay pistas. En los susurros de Zapfe, en las imágenes del alce extinto, en el cansancio de pensar demasiado, hay una verdad que, aunque sombría, no está desprovista de belleza. La conciencia es un don torcido, nos muestra todo: el horror, el amor, el vacío, la eternidad. Nos aplasta, pero también nos hace ver, y ver, por más doloroso que sea, sigue siendo un privilegio raro en este universo. Quizá el mayor acto de valentía hoy no sea creer en algo, sino aceptar que no sabemos, que quizá nunca sabremos, y aún así, al despertar mañana, poner los pies en el piso, hacer café y seguir con este extraño ritual de vivir. Eso ya es algo extraordinario, un gesto silencioso de resistencia poética, un pacto con lo absurdo y con el alma propia. Así que, si en este momento tienes el corazón pesado, la mente girando y un nudo en la garganta, respira, no estás solo, todos estamos aquí, intentando vivir con estos cuernos invisibles que la conciencia nos dio, intentando no caer, intentando bailar. Hubo un tiempo en el que yo creía que pensar era una virtud incuestionable, que mientras más reflexionara sobre la vida, más cerca estaría de entenderla. Pero entonces llegaron las madrugadas, esas en las que no puedes dormir, no por el calor, la ansiedad o el ruido, sino porque te das cuenta de que el mundo es vasto, demasiado, y tu mente demasiado pequeña para abarcarlo, o peor, demasiado grande para olvidar. Fue en una de esas noches que encontré las palabras de Peter Wessel Zapfe, y ahí, en ese texto seco y brutal, tuve una sensación extraña, como si alguien por fin hubiera nombrado aquello que me acompañaba en silencio desde siempre: el exceso de conciencia. Este video nació de ese lugar, de un dolor íntimo que solo se comparte con quien sabe de qué estoy hablando sin que yo tenga que explicar, con quien ya se ha preguntado si estar demasiado despierto para el mundo es una bendición o una sentencia. Si llegaste hasta aquí, entonces quizás seamos de la misma tribu silenciosa, los que ven demasiado, los que sienten demasiado, y por eso necesitan transformar todo eso en algo, cualquier cosa, para no asfixiarse. Gracias. Gracias por confiar en el silencio que propuse, por no huir de las preguntas incluso cuando no ofrecen respuestas, por caminar conmigo hasta aquí, aunque en algunos trechos todo haya parecido demasiado oscuro. No eres frágil por sentir lo que sientes. Eres valiente por no desviar la mirada. Y si ahora algo dentro de ti está distinto, aunque sea 1 milímetro, entonces valió la pena. Porque a veces, un cambio minúsculo por dentro cambia todo lo que vemos allá afuera. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si este video tocó algo que nadie más suele tocar, compártelo con alguien que también carga silencios. Deja un comentario. No tiene que ser largo. Una palabra basta. Es tu forma de decir: yo también estoy aquí. Y si quieres seguir conmigo en este camino, suscríbete al canal. Pero tenlo claro, los videos que están apareciendo ahí al lado no son ligeros. No tienen finales felices. Tienen verdades. Verdades que muerden despacio. Y sanan despacio también. Pero si tienes el valor de seguir, quizá descubras algo más valioso que alivio. Descubras que aguantas. Y eso, amigo mío, es más de lo que mucha gente sabrá jamás.